Dejo con Jonathan. Muy bien, gracias Ricardo, gracias hermanos otra vez por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Estamos en la serie de la evangelización según los evangelios y espero que hoy sea de mucha bendición para ustedes también. Lo que hemos visto en las últimas semanas, y en la semana pasada no tuvimos clase, pero en la primera clase vimos el evangelio de Mateo, en la segunda clase vimos el evangelio de Marcos y hoy veremos el evangelio de Lucas. La semana que viene veremos el evangelio de Juan. ¿Qué es lo que quiero enfatizar con esta serie? Quiero enfatizar la manera de evangelizar del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Cristo mismo evangelizó? Y esto vemos de 4 perspectivas diferentes en estos 4 evangelios. En Mateo vimos las palabras precisas del Señor Jesucristo. Entonces, traté de enfatizar la precisión de sus palabras y quería enseñarles a ustedes cómo nosotros debemos imitar las palabras del Señor Jesucristo. También, cuando predicamos, debemos predicar como Él. Cuando predicamos, debemos usar la misma terminología. Debemos enfocarnos en los mismos temas, en las mismas cosas que Él menciona en sus mensajes. Nosotros también debemos enfatizarlas en nuestros mensajes. No podemos errar imitando a nuestro Salvador en su evangelización. Entonces, en el Evangelio de Mateo vimos la precisión de sus palabras. En el Evangelio de Marcos, lo que vimos fue la oposición a la evangelización. Y en el Evangelio de Marcos, aunque hay otros aspectos también en el Evangelio, y un detalle que mencioné al inicio es que no estamos viendo todos los detalles de los Evangelios, no estamos viendo todas las diferencias, todos los contrastes entre los Evangelios, estamos viendo específicamente cómo el Señor Jesucristo evangelizaba, que podamos aprender acerca de él. Pero lo que vimos en Marcos es un solo aspecto del Evangelio y es algo notorio, es algo único para el Evangelio de Marcos, y es esto, que Marcos es el Evangelio que menciona más que los otros la oposición demoníaca, la oposición de los demonios. Y el Señor Jesucristo se opuso a personas que fueron poseídas por demonios. Vemos demonios hablando con el Señor Jesucristo, reconociendo al Señor Jesucristo. Y traté de enfatizar en esta semana la oposición que también hay en contra de nosotros cuando nosotros evangelizamos. No solamente son los enemigos físicos que vemos, personas en la sociedad, quizás familia, quizás hermanos, quizás personas en el trabajo, etcétera, sino que también hay enemigos que no vemos. Hay todo un mundo espiritual y celestial en cuanto a los cielos aquí, no el cielo de Dios. Hay todo un mundo que no vemos que está en oposición a nuestra evangelización y por lo tanto tenemos que estar al tanto, tenemos que saber qué es lo que hay en contra de nosotros. Y en esta tarde vimos varios aspectos de la oposición demoníaca y vimos diferentes aspectos en las epístolas también acerca de la oposición espiritual y también cómo debemos reaccionar. Si no han llegado, si no han escuchado esas enseñanzas, el hermano Ricardo los está subiendo a YouTube y él tiene las grabaciones. Hoy veremos el Evangelio de Lucas. En Lucas vemos otro énfasis y el énfasis del Evangelio de Lucas es la humanidad del Señor Jesucristo en general, pero también vemos en Lucas un énfasis sobre la compasión del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, hoy quiero enfocarme no tanto en cómo Cristo reaccionaba a los enemigos, no tanto en las palabras específicas que él decía, sino que hoy quiero ver su carácter, la manera, el evangelista con respecto a su carácter. ¿Cómo era el evangelista Cristo? ¿Cómo era que Cristo trataba a las otras personas? ¿Cómo es que Cristo hablaba con ellos? ¿Cómo vivía su vida en la presencia de las personas a su alrededor? Y la semana que viene veremos en el Evangelio de Juan otro aspecto de la vida del Señor Jesucristo. La semana que viene será más teológico y teológico en este sentido, que veremos más acerca de la deidad del Señor Jesucristo y también nos enfocaremos en esas frases que inician con yo soy, que mencionó el Señor Jesucristo acerca de él mismo, de su persona, de su carácter. Entonces, la semana que viene será más teológico y también aprenderemos algo un poco de otras sectas,
otros grupos, qué piensan acerca del Señor Jesucristo y unas lecciones o una lección para prepararnos, para ser más preparados en nuestras conversaciones con personas de otros grupos. Pero otra vez, el día de hoy, el énfasis es no tanto la doctrina, la teología específica acerca de su deidad, no tanto la oposición que nosotros tenemos físicamente y no físicamente, y tampoco la precisión de las palabras que vimos en el Evangelio de Mateo. Hoy veremos el carácter del Señor Jesucristo, el hombre, la humanidad del Señor Jesucristo, y cómo Él actuaba alrededor o entre cuando Él estaba con otras personas. Uno de los grandes énfasis en el Evangelio de Lucas son los pobres. Y vemos al Señor Jesucristo hablando con los pobres, ayudando a los pobres y enfatizando, número uno, o más importante que nada, que los pobres, y diferente a Mateo que habla de los pobres en espíritu, en el Evangelio de Lucas vemos los pobres, no pobres en espíritu, sino pobres, y él habla de los pobres que serán enaltecidos. Entonces el Evangelio de Lucas es un evangelio que quiere enfatizar que todas las personas que son oprimidos en el día de hoy, en esta dispensación, viene un día en el futuro cuando toda persona que es oprimida será exaltada y exaltada por Dios mismo. Y por lo tanto podemos ver en todo esto su compasión. Voy a enfatizar 3 puntos más, también no solamente su compasión, pero quiero enfatizar su comisión, es decir, 3 ejemplos de títulos que Cristo tiene en el Evangelio de Lucas que les van a ayudar en nuestra evangelización. Cristo es Salvador en el Evangelio de Lucas, Él es profeta en este Evangelio y también Él enfatiza las parábolas en este Evangelio. También veremos, número 3, un énfasis en la acumulación. Cristo habla mucho del dinero y quiero hacer unos comentarios acerca del dinero con respecto a nuestra vida cristiana y en específico nuestra evangelización. ¿Qué tiene que ver el dinero o la acumulación con nuestra evangelización? También quiero enfatizar al final una conexión que hace Cristo, otro énfasis que vemos en el Evangelio de Lucas, algo que sí es mencionado a nosotros, pero no es enfatizado tal como Lucas lo enfatiza. Lucas enfatiza la llenura del Espíritu Santo y también enfatiza Lucas la oración y también, número 3, enfatiza el gozo. Veremos estas 4 cosas. Primeramente, la compasión del Señor Jesucristo. Número 2, la comisión del Señor Jesucristo. Sus títulos específicos. También veremos la acumulación, hablando del dinero y la administración del dinero. Y también al final veremos la conexión con el Espíritu Santo, su llenura, su gozo y también la oración que nosotros debemos practicar en nuestras vidas. 4 cosas que quiero ver. Y antes de entrar en estos detalles, voy a enseñarles unas gráficas para ver un panorama, un bosquejo del Evangelio de Lucas para entender de principio a fin cuál es el mensaje general. Entonces, dame un momento para compartir mi pantalla y ahorita voy a enseñarles estas gráficas. Unos segunditos nada más. Muy bien. No voy a repasar todo lo que vimos antes, pero quiero enfatizar o empezar con estas gráficas y solamente hay 3 gráficas que les quiero mostrar el día de hoy. Número 1, podemos ver esta gráfica, carta gráfica, otra vez hecha por el hermano John Grant, un gran maestro que ya está con el Señor, gran maestro de la palabra de Dios, originario de Escocia. Pero en esta gráfica que él hizo y que yo traduje, podemos ver 5 secciones para el Evangelio de Lucas. El Cristo aprobado en capítulos 1 al capítulo número 4. El Cristo ungido en capítulos 4 al capítulo número 9. El Cristo confiado, el que confiaba en la palabra de Dios, en capítulos 9 al capítulo número 19. El Cristo atacado en capítulos 20 al 23 y el Cristo ascendido en capítulo número 24. 5 cosas que él también anotó que son distintas en el Evangelio de Lucas. Y en cada evangelio es importante, hermanos, ver que cada evangelista va a mencionar diferentes detalles. Y hay detalles en los evangelios sinópticos. Y los evangelios sinópticos quiere decir que los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas,
son los evangelios que usan la mayoría de su información es la misma información, a diferencias con Juan, que tiene otra perspectiva y él enfatiza otros aspectos de la vida de Cristo. Pero Mateo, Marcos y Lucas, a diferencias con Juan, enfatizan mayormente la misma información, aunque es estructurado de una manera diferente en los tres evangelios. Hay algo único para cada evangelio. Ya vimos en Mateo que el énfasis de Mateo es Cristo el Rey. En Marcos vimos Cristo el siervo. En Lucas vemos Cristo el ser humano. En Juan veremos Cristo quien es Dios. Pero 5 cosas aquí en Lucas que son únicas también, aparte de su humanidad, es que es el Evangelio de cantos. Y vemos en capítulo 1 el canto de Elizabeth y en el mismo capítulo el canto de María y también el canto de Zacarías, ángeles de Simeón y también de los discípulos en capítulo 24. Otra distinción de Lucas es que es el Evangelio de gozo. Y aquí podemos ver 6 aspectos de gozo en el Evangelio de Lucas que ya mencioné. El Evangelio de paciencia también. Vemos la paciencia, hombres que estaban esperando algo, ¿no? Los pastores en capítulo 2, Simeón en capítulo 2, Ana también en capítulo 2, los 3 esperando al Señor al Señor Jesucristo. También es el Evangelio de imperativos y pueden buscar estos 4 pasajes para ver los imperativos del Señor Jesucristo incluidos en Lucas. Y también al final el Evangelio de milagros. Y otra vez 6 aspectos, o de hecho son 7 milagros que son únicos en el Evangelio de Lucas, muy importantes para Lucas y no es el tema de hoy. Pero pueden usar este bosquejo para estudiar Lucas, para ver más detalles de Lucas, para acostumbrarse con el Evangelio de Lucas y conocer más al Señor de esta forma. En la primera sección de 1 al 4 vemos el trasfondo, pero hay 3 presentaciones de un bebé, Cristo como bebé, como joven y como hombre. Pero cuando llegamos a los capítulos 4 al 9, ahora es el Cristo ungido. Y un detalle interesante de Lucas es que es el único evangelio que menciona un evento entre el nacimiento y el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Ok? El único evangelio que menciona un evento entre el nacimiento y el ministerio del Señor Jesucristo. Solamente lo vemos en Lucas. Pero Lucas es muy semejante al evangelio de Mateo porque inicia con el nacimiento de Cristo y también nos da una genealogía al inicio. Pero siguiendo esta sección, ya entramos a información que es más semejante a la información de Marcos, empezando con su ministerio, su servicio. Y por lo tanto vemos Cristo enfrentando a otros, llamando a los discípulos, atacado por otros y enviando a los discípulos en capítulo 8. Pero vemos 4 fases de su obra en los capítulos 9 al 19. Y aquí es una gran sección de Lucas donde vemos la mayoría de la actividad del Señor Jesucristo entre su ministerio, el inicio de su ministerio y antes de la pasión y de la crucifixión. Y vemos 4 fases de esta obra. Y al final, en las últimas 2 secciones, Cristo fue atacado. ¿Cómo? Atacado por los hombres que querían que Cristo fuera crucificado. Por lo tanto, capítulo 20, vemos a Cristo corrigiendo a los fariseos. Vemos en capítulo 22, el Cristo paciente. Pero en capítulo 22 más adelante y 23, vemos Cristo ante las autoridades y Él es silencioso ante ellos y al final crucificado. Y la última sección, y estoy corriendo porque quiero llegar a Lucas, a más detalles, la última sección de Lucas, número 5, Cristo ascendido. Vemos un sepulcro abierto, escrituras abiertas, cuando Él habló con los 2 en el camino a Emaús. El entendimiento abierto y el cielo abierto cuando Cristo finalmente cuando Él finalmente ascendió a la presencia de Dios. Pero otra cosa que quiero, 2 gráficas más, nada más, quiero notar, quería darles este bosquejo para poder ver cómo se divide el libro, un poco diferente a la carta gráfica del hermano Juan Grant de Escocia, pero aquí podemos ver la infancia, la introducción a su ministerio, Cristo en Galilea. ¿Okay? De 4 a 9, Él está en Galilea. De 9 al 18 es una narrativa de sus actividades. De 18 en adelante, Cristo está en Jerusalén. Y puedes ver una dirección. Y la siguiente gráfica van a ver más claramente la dirección. Pero Él va
de Nazaret a Galilea, a Jerusalén, y allí termina todo. Pero algo que tenemos que entender del Evangelio de Lucas es que es un libro que forma parte de dos libros. Es un libro de dos volúmenes, digamos. Es un libro de dos partes. La primera parte es Lucas, pero la segunda parte del libro es el libro de los Hechos. Y cuando Lucas escribió este Evangelio, lo escribió como una compilación. No solamente el Evangelio de Lucas, y digamos unos años más adelante, él dijo, ¿sabes qué? Quiero también escribir algo acerca de Hechos. No, fue un solo libro. Y podemos ver que tiene también una estructura. Y hay una palabra que usan teólogos que es la palabra chiasmus, pues sí, chiasmus, y déjame explicarlo porque es una palabra a veces confundida, pero podemos ver que es similar al inicio y al final, pero hay puntos entre el inicio y el final que tienen congruencia, y el punto central es el punto que quiere el autor enfatizar, ¿ok? Entonces, la infancia inicia con infancia, pero hay un contraste al final donde él va al mundo entero, y podemos llamarlo la infancia de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana. Pero también podemos ver que Cristo fue a Galilea, y en Hechos podemos ver que él fue al mundo gentil. Galilea se llama Galilea de los gentiles, entonces es conocido como una región de muchos gentiles. También podemos ver que después fue a Samaria y Judea. Y en Hechos vemos vemos a los hermanos cristianos, los primeros hermanos en Judea y Samaria. Termina Lucas en Jerusalén, inicia Lucas en Jerusalén. Y en medio, al final de Lucas, es la resurrección y ascensión, y el inicio de los Hechos es la resurrección y la ascensión. Entonces vemos una estructura en los dos libros de Lucas, Lucas y Hechos. Podemos ver este chiasmus que nos habla de un punto central que quiere enfatizar el escritor, el punto es la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Voy a terminar esto aquí, ya no voy a enseñarles las gráficas para hoy. Ahora vamos a estudiar el libro juntos. Dame un segundo para abrirlo otra vez. Muy bien, aquí estoy. Entonces, empezamos con el primer punto que quería enfatizar en el Evangelio de Lucas, y esto vemos al final, pero vamos al libro de los Hechos. Quiero que vayan al libro de los Hechos, capítulo número 2, y vemos el versículo 24 al 36. Hechos 2, 24, voy a leerlo rápido. Dice, al cual Dios resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El inicio de Lucas enfatizando la resurrección. El inicio de los Hechos. Vamos al final del Evangelio de Lucas, capítulo número 24. Y aquí podamos ver la resurrección del Señor. Vemos 24, versículo 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron que había sido retirada la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Voy a terminar la lectura allí. El primer punto que quiero enfatizar en esta lección, antes de llegar a la compasión de Cristo, es que Lucas quiere, como les mencioné, como les enseñé con la gráfica, Lucas quiere enfatizar la resurrección del Señor Jesucristo. Con los dos libros, Lucas y Hechos, el punto central es la resurrección del Señor Jesucristo. Y quiero hablar a mis hermanos varones y también a mis hermanas en esta tarde. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, es absolutamente necesario mencionar la resurrección del Señor Jesucristo. Tantas veces que predicamos y dejamos a Cristo como si fuera en el sepulcro, dejamos a Cristo muerto, cuando el Evangelio predicado por el apóstol Pablo, el Evangelio presentado en los Evangelios, es un Evangelio donde Cristo es crucificado, pero que también donde al final Él es resucitado. Y la gran importancia de la resurrección es que es la aprobación de la obra del Señor Jesucristo. Mencionó esto Ricardo en su predicación el domingo pasado, cuando fue bautizado el hermano Fernando, enfatizando la resurrección
porque si no hay resurrección, no hay salvación. Si no hay resurrección, no hay perdón. Si no hay resurrección, no hay justificación. Si no hay resurrección, no hay futuro. Si no hay resurrección, no hay rapto, no hay tribulación, no hay segunda venida de Cristo, no hay milenio, no hay nada. Nosotros no tenemos esperanza si no hay una resurrección. Por lo tanto, hermanos, tenemos que asegurar que cuando compartimos el evangelio, estamos mencionando, por lo menos mencionando la importancia, el punto principal y central del evangelio, lo cual es la aprobación de la crucifixión de Cristo, la resurrección del Señor Jesucristo. Si Dios no había aprobado de la crucifixión de Cristo, jamás lo hubiera resucitado. Pero viendo que sí aprobó, sí lo resucitó. Hermanos, hay que mencionarlo, hay que estudiarlo, hay que ver este punto central de Lucas. En medio de Lucas y Hechos, él enfatiza con esta estructura, el punto central, la resurrección del Señor Jesucristo. Hay que revisar nuestras predicaciones, hay que revisar cuando compartimos el evangelio, estamos enfatizando no solamente la crucifixión, lo cual es absolutamente necesario también, pero también la resurrección. Ahora, quiero entrar al primer punto de esta tarde, ya teniendo el punto central del libro de Lucas y Hechos, la resurrección por un lado. Quiero notar, como mencioné en esta tarde, el carácter del Señor Jesucristo. Y tenemos media hora para hacerlo, entonces 4 puntos que quiero mencionar, quiero enfatizar de la vida del Señor Jesucristo. Número 1, el evangelista Lucas, él quiere enfatizar la humanidad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Cristo es presentado en este evangelio, él va a mencionar 4 grupos de personas a las cuales o a quienes Cristo muestra compasión. El primer grupo que vamos a ver, el primer grupo que quiero mencionar son los samaritanos y los gentiles. Pueden notar, y no vamos a ir a todos los versículos, pero si están tomando notas, toma o marcan esta cita, capítulo 10 de Lucas, versículos 25 al versículo 37. Nos habla del buen samaritano. Sabemos, según la historia, que los samaritanos no eran buenos delante de los judíos. Cristo era judío. Los samaritanos eran las personas que se habían quedado durante el exilio en Babilonia, y cuando regresaron, los samaritanos eran algunos judíos que se habían mezclado con las personas que llegaron a vivir en las ciudades. Por lo tanto, los samaritanos eran, digamos, judíos mezclados, y por lo tanto ellos habían agregado o habían quitado diferentes prácticas de otras religiones también. Por lo tanto, los judíos odiaban a los samaritanos. Eran personas impuras, eran personas que no tenían los mismos privilegios, eran diferentes a los judíos. Pero en el Evangelio de Lucas, lo que aprendemos de Cristo es que él enfatiza compasión al samaritano, algo muy diferente a la actitud de los judíos en aquellos días. Lo vemos en la parábola del buen samaritano, capítulo número 10. También lo vemos en otra historia, no una parábola, sino también en capítulo 17. Pueden marcarlo otra vez, el leproso samaritano. Hay 10 leprosos que son sanados. Un solo leproso regresa. ¿Quién es este leproso? ¿De dónde viene? Pues muy específicamente la palabra de Dios dice que es un leproso samaritano. No cualquier leproso. No es un leproso romano, no es un leproso judío, no es un leproso de Galilea, etc. Es un leproso samaritano. Así enfatizando el evangelista Lucas que Cristo estaba, o él tenía compasión y él tenía relaciones, digamos, con los samaritanos para mostrarles misericordia, para ayudarles en estos momentos cuando ellos eran rechazados por los judíos. Hay otros aspectos de su misericordia para con los samaritanos, pero lo vemos en general con los gentiles también. El evangelista Lucas quiere enfatizar que vamos del sistema judío, vamos a un énfasis sobre una sola nación, la nación de Israel, a un énfasis al final del evangelio y especialmente en el libro de Hechos, de Jerusalén hacia los confines de la tierra, donde él quiere enfatizar que ahora está enfocando a los gentiles, no solo en la nación de Israel. Al inicio todos eran judíos, pero de los judíos, él ahora va a enfatizar a todos los que son gentiles, de Jerusalén
a los confines de la tierra. Hay un papel para Israel en el futuro, pero esta dispensación es la dispensación para sacar del mundo gentil, mayormente, especialmente viendo que los judíos, Israel, tiene una ceguera en parte, y por lo tanto, el énfasis hoy es sobre los gentiles. Por lo tanto, vemos la compasión de Cristo con los samaritanos y gentiles. Número 2, podemos ver compasión para los colectores de impuestos. Colectores de impuestos, Mateo, y también otro quien es Zaqueo. Y podemos ver en estos dos ejemplos, capítulo 5, pueden marcarlo, 5:30, 7:34 y también 15 y versículo 1. Vemos Cristo mostrando compasión sobre ellos. Ellos eran los hombres, especialmente los que colectaban impuestos en el Imperio Romano, eran los hombres y muchos han escuchado mensajes acerca de esto, no voy a dar muchos detalles, ya lo saben muy bien. Los colectores de impuestos eran unas personas que robaban de la gente. Por lo tanto, la gente no les gustaba a los colectores de impuestos. Y lo que vemos es que Cristo va a todas las personas que eran rechazadas, el samaritano, y en segundo lugar, los colectores de impuestos. De hecho, él llamó a un colector de impuestos llamado Mateo. Y Mateo escribió todo un evangelio. Y Mateo fue un discípulo muy importante en la historia del cristianismo. Por lo tanto, número 2, vemos Cristo siendo compasivo para con los colectores de impuestos. Quiero notar número 3, y quiero enfatizar esto aquí. Hay muchos puntos que quiero notar para las mujeres. Número 3, las mujeres. No voy a entrar en muchos detalles, pero déjame nada más mencionar unas ocasiones donde Cristo hablaba o donde Cristo trataba a mujeres. Hay más mujeres en el Evangelio de Lucas que en todos los otros evangelios. Entonces, Cristo, recaudador de impuestos. Gracias, hermano, recaudador de impuestos. Ellos eran las personas que no, que fueron menospreciados en la sociedad. Pero Cristo les mostró compasión. Número 3, número 1, samaritanos. Número 2, recaudadores de impuestos. Número 3, las mujeres. Lucas menciona más que otros evangelios. Podemos ver mujeres en el inicio. El inicio del evangelio habla de la perspectiva de María y de Elizabeth, de su perspectiva. No solamente menciona, había una mujer llamada María, había otra mujer llamada Elizabeth, y ella fue ayudada por Dios, etc. No, es de su propia perspectiva. Y escuchamos dos cantos, el canto de María y el canto de Elizabeth, y por lo tanto podemos ver lo que Dios está haciendo en sus vidas, Dios mostrando compasión para con ellas, y así podemos ver el énfasis de mujeres desde un inicio. Poco después podemos ver otra mujer. Esta mujer se llama Ana. Y Ana es una profetisa. Estaba esperando la venida del Señor Jesucristo. Podemos ver más adelante diferentes mujeres como la mujer adúltera, la mujer que entró a la presencia del Señor y todos los fariseos estaban en su contra. Leemos de ella en capítulo 7, 36 al versículo número 50. Vemos María también, capítulo 10, 38 al 42. Podemos María enfatizado, otra María, Magdalena, quien es enfatizado en los evangelios, el evangelio de Lucas, Dios, Cristo mostrando compasión para con ella. Y finalmente, había unas mujeres en capítulo 8, versículos 1 al 3, 8, 1 al 3, mujeres que ayudaban al Señor Jesucristo, hasta económicamente. Por lo tanto, con estas mujeres, con estas personas, así podemos ver que Cristo mostró compasión con por lo menos 3 grupos, pero hay otro grupo y son los pobres, samaritanos, recaudadores de impuestos, mujeres y los pobres. Quiero notar capítulo número 4. Si pueden ir conmigo a capítulo 4, quiero leer un versículo 4, 18. Señor Jesucristo de Nazaret abre la palabra de Dios y él llega a un pasaje muy específico donde él quiere mencionar algo acerca de pobres. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En estos 4 grupos, y hay más ejemplos en la categoría de pobres, especialmente
el pobre y Lázaro, ¿no? En capítulo 16, un gran ejemplo, otra parábola de Lucas. El pobre y Lázaro, mencionando o enfatizando otra vez la pobreza de este hombre pobre en el cielo y la riqueza de Lázaro que estaba en el infierno. Cristo enfatizando a los pobres. Entonces, con 4 grupos, aprendemos algo del carácter de Cristo. Con samaritanos, hablando de la nación, personas que étnicamente, o no sé si es una palabra en español, pero bueno, personas que eran de otra etnia, digamos. Y también vemos en el segundo, personas que quizás tenían un trabajo que no era tan reconocido, un trabajo que quizás era menospreciado. Y número 3, pensando en las mujeres, aún un género que era en aquellos días menospreciado. Y quizás en México y en muchos países en el mundo hay problemas con esto. Y también económicamente hablando, otro grupo de personas que eran menospreciados, a personas oprimidos, personas menospreciados. Cristo mostró compasión para con ellos. Y hermanos, quiero enfatizar esto para nuestra evangelización. No estoy hablando de las palabras que usamos, aunque tan importante que es. Ya lo vimos en Mateo y lo veremos con Juan la semana que viene. Pero quiero enfatizar este punto, que nosotros debemos imitar la compasión del Señor Jesucristo. 4 grupos, 4 tipos de personas, sea una nación diferente, una etnia diferente, sea una persona con un trabajo cuestionable, digamos, sea una persona que es del otro género, unas mujeres que son menospreciadas, o sea personas que económicamente hablando son pobres. Hermanos, debemos buscar a los oprimidos. Debemos mostrar compasión con ellos. Y en México no es muy difícil buscar en diferentes lugares estas personas que son oprimidos. El día de hoy el hombre busca a la política y busca al gobierno y depende y espera que el gobierno va a corregir y va a ayudar con todos los problemas de las personas oprimidas. Pues sabemos cómo funciona esto y vemos el resultado de esto. Y vemos que hay programas para ayudar a los menospreciados de la sociedad, programas y diferentes cosas que el gobierno hace. Pero hermanos, no hay ninguna persona en todo México ni en todo el mundo que pueda ayudar al pobre como un creyente. Y no estoy diciendo porque somos ricos, porque no lo somos, pero porque nosotros ayudando de manera física, no solamente ayudamos de manera física, tal como Cristo lo hizo, ayudaba de manera física, mostró compasión para con ellos, pero les daba el mensaje más importante, el evangelio. Hermanos, quiero enfatizar, quiero animar, quiero exhortarles a buscar a los pobres, a buscar a los oprimidos, buscar a las personas que quizás no, son menospreciadas en la sociedad de Guadalajara y de otras ciudades y de otras partes. Buscar a los menospreciados y mostrarles compasión. En los primeros siglos del cristianismo, si podemos llamarlo de esa manera, en el primer siglo y segundo siglo y tercer siglo, los creyentes fueron reconocidos por su ayuda para con los pobres. Y en muchas ocasiones lo que vemos en el mundo de los evangélicos es que hay un sobreénfasis en el aspecto físico. Sí ayudan a los pobres, pero ya no comparten el evangelio. Hermanos, hay que tener este equilibrio tal como Cristo lo tuvo. Buscar a los pobres, buscar a los menospreciados y ayudarles con el mensaje del evangelio, pero también de manera física. Cristo lo hizo, nosotros también debemos ser compasivos tal como Él lo fue. Número 2, su comisión. Y no voy a tardar tanto tiempo en solamente 5 minutos quizás en la comisión. Hay 3 títulos que vemos en la vida del Señor Jesucristo. 3 cosas que enfatiza el evangelista Lucas con respecto a su ministerio. ¿Ok? Entonces lo que vemos en Lucas es que el título Salvador es el título más común. En el capítulo 2, versículo 11, vemos esto. Quiero leerlo. Lucas 2:11 dice lo siguiente. Que os ha nacido hoy, ¿ok? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Algo muy interesante que quiero compartir con ustedes es que en el libro de los Hechos, y otra vez, es una compilación, 2 volúmenes, 2 libros, pero un solo libro, básicamente de 2 partes.
En Lucas se enfatiza Salvador. En Hechos también se enfatiza el título Salvador. Pero en Hechos se enfatiza aún más el título Señor. Y esto me enseña algo. Me enseña que cuando nosotros predicamos a estas personas oprimidas, y debemos predicar a todos, pero cuando estamos predicando a los oprimidos y a todos los hombres, debemos enfatizar en el Evangelio Cristo como Salvador. Hay discusión acerca de esto. Hay argumentos de otras personas acerca de esto y dicen que uno debe predicar que Cristo es el Señor y tienes que hacer que Cristo es tu Señor para ser salvo. Bueno, no necesariamente voy a discutir, no necesariamente voy a decir que es un error, pero creo que sí hay una cuestión de énfasis que nosotros debemos preservar en nuestra comunicación del Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio a una persona que no es salvo, tal como lo vemos en el Evangelio de Lucas, debemos enfatizar el aspecto salvador, salvífico, el título salvador con respecto al Señor Jesucristo. No queremos confundir a un inconverso para decirles, usted lo que tiene que hacer es solamente rendirte al Señor, hacer todo lo que Él quiere de ti, y así tendrás la salvación. Eso es confuso. Es un evangelio confundido, porque nosotros tenemos que mencionar y tenemos que enfatizar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo antes de ver el Señor que fue hecho Señor y Cristo más adelante en el libro de los Hechos, donde es enfatizado. El evangelista Lucas, cuando él escribió Hechos, lo escribió para creyentes, para hablar acerca de creyentes y para hablar acerca de personas que ya eran creyentes, enfatizando el señorío del Señor Jesucristo. Esto no quiere, déjame explicar, esto no quiere decir que para una persona, para ser salva, si ellos quieren ser salvos, pero no quieren que Cristo sea su Señor, solo su Salvador, pero no su Señor, eso también está mal, ¿ok? Déjame ser muy claro, eso también está mal. Si hay una persona que solamente quiere el perdón de pecados, pero no quiere nada que ver, no quiere tener nada que ver con el señorío de Cristo, algo está mal, algo está mal. Pero por esto lo digo, lo estoy explicando de esta forma. Es una cuestión de énfasis. Si al inicio estamos enfatizando el señorío, caemos en el peligro de confundir a la persona, al individuo, que la salvación solamente se trata de obedecer a mandamientos. Y eso no queremos hacer. Eso va en contra del Evangelio, en contra de todo lo que aprendemos del Evangelio, en los Evangelios y tan explícitamente en Romanos capítulos 1 al 5 y en adelante, pero específicamente capítulos 3 y 4 de Romanos. El título Salvador es enfatizado en el libro de Lucas, Señor en el libro de Hechos. Otro título que vemos en esta parte, con esto voy a terminar esta sección, es la palabra profeta, el título profeta. Y vemos al Señor Jesucristo mencionado como profeta en capítulo 13, versículo 33. Y estamos viendo como Cristo también vino como profeta en el Evangelio de Lucas. No voy a tardar más tiempo con los títulos porque solamente nos quedan 15 minutos y quiero llegar a los otros aspectos de la vida de Cristo. Entonces, Él es Salvador y Él es profeta en Lucas y Él es el Señor en Hechos. No quiere decir que no tiene otros títulos, ¿no? No quiere decir que Él no es el Rey, no quiere decir que no es el Hijo de Dios, como Marcos lo enfatiza, no quiere decir que no es Dios mismo, como Juan lo enfatiza, nada más que cada evangelista tiene su propio énfasis en cada evangelio. Cristo el Salvador. Terminamos con las últimas dos secciones. Número 3, la acumulación. Y quiero notar aquí con la acumulación, como Cristo enfatiza las finanzas en la vida. Y Él va a enfatizar esto mucho en el Evangelio de Lucas porque Él quiere contrastar los ricos y los pobres. Déjame nada más hacer una pregunta a ustedes, hermanos. Quiero ser muy directo con ustedes, con amor, no para que se sienten incómodos innecesariamente, sino para iluminar y enfatizar esta verdad de la acumulación del dinero. El dinero que tienen en su cuenta
bancaria. ¿Para qué es? Si organizan sus finanzas cada mes y están diciendo, ok, pues hay tantas entradas y tantas salidas y tenemos que pensar, bueno, hay tales entradas este mes y yo sé que tengo esta deuda, hay este recibo, hay esta cosa que tengo que pagar, hay tantas cosas que voy a tener que comprar en el mandado, para comida, para la luz, para el gas, etcétera. Van a organizar sus finanzas. Cuando están pensando en las entradas y pensando en las salidas, ¿cuánta importancia hay en dar a otros? En apartar, en usar sus finanzas para el bien de otros. Y uno dice, bueno, pues yo no gano mucho dinero. Y cuando hago cuentas, pues hay solamente suficiente dinero para mí, para mi comida, para mis hijos, y no hay nada más. Pues aquí en este evangelio aprendemos de una señora que da todo lo que ella tenía. No estoy diciendo, no estoy enseñando que todos ustedes, hermanos, que todos nosotros tenemos que ir al banco mañana, sacar todo el dinero que tenemos y darlo a la primera persona pobre que vemos. No estoy enseñando esto. Pero el énfasis, la lección de esta historia y la lección que veremos en esta sección de acumulación es que siempre hay más que podemos dar. Y a veces para poder dar, tenemos que sufrir nosotros mismos. Quizás, nada más unos ejemplos, quizás, hermanos, en su evangelización, y todo esto es en el contexto del evangelio, para poder enviar una ofrenda, digamos, a una evangelista que conocen, o para poder enviar o dar una ofrenda a su propia asamblea, o para poder apartar dinero para comprar folletos, o para poder apartar dinero para llevar a un amigo al café, para invitar a una persona a la casa para hablar con ellos acerca del evangelio, para poder comprar esa comida, para tener esa comida. Es necesario apartar el dinero. Y a veces nosotros hay diferentes lujos que tenemos en la vida y yo no voy a mencionar específicos porque ustedes saben cuáles son. Cuando hacen cuentas cada mes, saben cuánto dinero tienen para los lujos. Quizás es un cafecito extra que van a comprar, van al Oxxo y quizás compran su cafecito en el Oxxo todos los días. Yo no sé cómo es, ¿ok? Ustedes saben. Pero hay lujos, hay lujitos que tenemos en la vida. A los tacos, etcétera, ¿no? Hay momentos, debemos ver durante el mes, hay lugares en la vida donde quizás nosotros vamos a sufrir para poder apartar y dar a otros o contribuir al evangelio o poder apartar para evangelizar de una manera mejor en nuestra vida privada. Y por lo tanto, quiero ver en el evangelio de Lucas cómo Cristo enfatiza la acumulación del dinero como algo negativo. Amontonar el dinero nada más, amontonarlo. No es el punto de la vida cristiana o de la vida aquí en la tierra, amontonar o acumular el dinero para tener más y más y más y más y más. No es el punto. Y quizás algunos están diciendo, bueno, eso no es mi intención es nada más sobrevivir. Bueno, para nosotros que solamente queremos sobrevivir, también hay una lección para nosotros. Algo que menciona Cristo, número 1, en capítulo número 6, versículos 24 al 26, es que Cristo menciona los ayes. Y es en la sección del Sermón del Monte. A veces se llama el Sermón del Llano en el Evangelio de Lucas, pero es algo muy semejante a lo que vemos en Mateo capítulo 5 al 7, en el Sermón del Monte, pero en Lucas mucha información semejante, pero al final él agrega ayes. Y tiene que ver con todas las bendiciones que él menciona al inicio del ministerio. Pero en estos ayes, y voy a leerlos muy rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo más, pero para leer los ayes vamos a ver qué enfatiza Cristo. Mira nomás lo que dice. Capítulo 6, versículo 24 dice así: ay de vosotros. Bueno, debo leer las bendiciones primeramente. Versículo 20, bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Bienaventurados los que ahora pasáis hambre, porque seréis satisfechos. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando os odien los hombres, cuando os aparten de sí, os injurien y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Regocijaos en aquel día y saltad de gozo, porque he aquí que vuestra recompensa es grande en el cielo, pues de la misma manera hacían sus padres con los profetas. Pero, ahora vienen los ayes, estos no están en Mateo, es único en el Evangelio de Lucas. Entonces, pon atención. Dice, ay de vosotros, los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque habéis de pasar hambre. Ay de vosotros, los que reís ahora, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera hacían sus padres con los falsos profetas. Está enfatizando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas especialmente, enfatizando que ser pobre no es la peor cosa del mundo. Quizás nosotros a veces queremos ser como esas personas ricas que tienen mansiones y tienen carrazos y tienen la mejor ropa y pueden gastar dinero en todo lo que quieran y tienen todo lo que quieren y no hay ninguna cosa que les hace falta y tienen para sobrar. Y quizás a veces queremos ser como ellos. Bueno, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo mismo era pobre y Él está enfatizando aquí que son los pobres en el futuro que serán exaltados. Entonces, hermanos, nosotros que no somos esos ricos del mundo, tampoco debemos anhelar ser esos ricos del mundo por amor al dinero. Cristo quiere enfatizar, los que son pobres en esta vida, todavía hay algo que pueden dar, que pueden ofrecer a los demás, pero no deben estar buscando las riquezas. Así debe ser la vida de un evangelista. Y cuán terrible ha sido en la historia del evangelicalismo, creo que sí se dice, en la historia de los evangélicos. Todas las atrocidades los podemos llamar. De los super pastores y super predicadores y super evangelistas que tienen sus mega iglesias y sus mega casas y sus mega carros. Y ellos enfatizando el dinero y los diezmos y el dar y viviendo vidas de lujo y vidas de riqueza. Hermanos, eso no es para nosotros. Eso no es para nosotros. Lo que es para nosotros es servir al Señor y de lo poco que tenemos, compartirlo con los demás. Así evangelizaba el Señor Jesucristo. Una cosa que quiero enfatizar en esta sección, ahora que solo tenemos cinco minutos más. Déjame nada más enfatizar en esta penúltima sección. No tenemos que ser ricos para evangelizar. Puede empezar con sus vecinos. No tiene que ir a África. No tiene que ir a Rusia. No tiene que ir a China, aunque eso sería impresionante y sería algo muy, muy bueno. Pero hermanos, nosotros podemos empezar con el vecino, la persona de afuera. Yo sé que en Guadalajara ahora van a empezar o pulsaron este botón rojo y va a ser un poco más difícil las próximas 2 semanas, pero hay maneras de hacerlo. No es necesario ser rico. El Señor Jesucristo lo hizo con 0 dinero. Él no tuvo una cuenta bancaria, no tuvo ni lugar para recostar su cabeza y él evangelizaba a toda la región. Lo que vemos también acerca de acumulación en el libro El Evangelio de Lucas es que vemos el rico y Lázaro, algo que ya mencioné. Vemos la administración del dinero que ya mencioné también. Hay un joven rico en capítulo 18 y este joven rico es el Señor Jesucristo. Dice que él tiene que vender todo lo que tiene y él no puede entenderlo. Él jamás podría entender el hecho de vender todo lo que él tenía, las posesiones que él tenía eran mucho más importantes. Pero hay una lección muy importante con Zaqueo, porque Zaqueo básicamente da la mitad de todo lo que él tiene. Y él tuvo dinero. Otro recaudador de impuestos. Pero Zaqueo, habiendo sido salvo, alcanzado por el Señor Jesucristo, reconoció lo más importante en la vida y él vio el ejemplo mismo del Señor Jesucristo y por lo tanto él lo practicó también en su propia vida. Hermanos, lo que Dios no quiere
es un cristiano codo. A Dios ama al dador alegre, sabemos esto. Y hermanos, nosotros debemos ser dadores alegres, tal como lo fue el Señor Jesucristo. Antes de llegar, otras cosas para decir, pero antes de llegar al último punto, quiero resumir rápidamente y así terminamos. Cristo era compasivo con estos 4 grupos de gentes, 4 tipos de personas que eran oprimidos. Compasivo y enfocaba en los oprimidos. Número 2, también vimos, aparte de esos grupos, vimos los títulos de Cristo enfatizados en Lucas, que nosotros también debemos enfatizar en nuestras predicaciones. Y también ahora estamos viendo la acumulación, la administración del dinero del siervo de Dios. ¿Cómo es que Cristo trataba a la gente? ¿Qué es lo que se enfatiza de la persona de Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hacía o qué decía Cristo acerca de las finanzas? ¿Cómo manejaba las finanzas el Señor Jesucristo? ¿Qué enseñaba acerca de las finanzas? No buscar la riqueza, sino dar hasta sufrir nosotros mismos. ¿Ok? Y déjame aclarar algo muy rápido. No estoy diciendo que usted debe estar en hambrunas o debe privar a sus hijos de comida para dar a su vecino mientras usted va y tiene sus lujos y va y sale a comer, etcétera. No, eso no estoy diciendo. Pero nosotros mismos como adultos, nosotros podemos sufrir. Hay cosas que podemos cancelar para poder dar a otras personas. Finalmente, vemos lo que he llamado la conexión. Y es otro énfasis de Lucas y es algo que vemos del Señor Jesucristo en su vida. ¿Qué vemos en el carácter de Cristo como evangelista? Compasivo con los pobres. Buen administrador y dador alegre para con los hombres. Siendo pobre, siendo rico, sabemos que dice Pablo, se hizo pobre. Y en la tierra se hizo pobre, era pobre. Y así también nosotros podemos dar como Él dio. Pero finalmente, la conexión. La oración en la vida del Señor Jesucristo era, si no el punto más importante, uno de los puntos más importantes de su ministerio. Así debe ser para nosotros. Y no hay nada mejor para apagar la llama, para apagar el celo de evangelización en nuestras vidas como no orar. Cuando no estamos orando, no estamos pensando en otros hermanos, tanto como cuando estamos orando. Y vemos en el Evangelio de Lucas, antes de mencionar algo práctico, en el Evangelio de Lucas vemos 3 parábolas únicas de Lucas y enfatizan la oración. Lucas es el Evangelio que enfatiza también, y también en el libro de Hechos, ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, parábolas que nos hablan acerca de oración, y también número 3, Lucas enfatiza el gozo que viene del Espíritu Santo. Y hay varias citas que yo les podría dar. Pero el Evangelio de Lucas muestra o enfatiza la conexión con Dios, con nuestro Padre, por medio del Espíritu Santo en la oración. Y con estas citas pueden ir a buscarlos ustedes mismos, capítulo 11, 5 al 8, 18, 1 al 8 y 18, 9 al 14, las 3 parábolas que hablan de la oración enfatizado en Lucas. Pero algo para terminar. Cristo oraba. Le dijo a Pedro, Pedro, estoy orando por ti. Y nosotros debemos ser una asamblea, debemos ser hermanos de oración. Les pregunto, hermanos, ¿tienen una lista de personas por las cuales usted está orando específico? Quizás aún organizado en grupos, pero es mi familia, un grupo. El lunes voy a orar por mi familia más cercana, mis hijos, mi esposa. El martes, es un ejemplo nada más, no es una ley, un ejemplo. El martes yo voy a enfocarme a orar por los hermanos de la asamblea. El miércoles yo voy a enfocarme a orar por todos los hermanos en Guadalajara, la asamblea de Zapopan también. El jueves yo voy a enfocarme a orar por todos los hermanos en México. El viernes voy a enfocarme a orar por todos los hermanos en todo el mundo. El sábado tengo una larga lista de inconversos por quienes yo voy a orar para su salvación. El domingo hay otra lista de quizás jóvenes
Y yo quiero orar al Señor que ellos avancen en su vida espiritual. Una lista específica de jóvenes. Es un ejemplo nada más, hermanos. Pero la oración es tan importante en nuestras vidas y debemos ver el ejemplo del Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, siempre en oración y siempre con el gozo del Espíritu Santo en su vida. Y les aseguro, por experiencia propia, de tener varios altibajos en mi propia vida, mi poca experiencia de 33 años, pero teniendo experiencia con muchos altibajos, los bajos eran momentos de poca o cero oración y poco gozo y poca llenura del Espíritu. Entonces, hermanos, quiero dejarles con esto 4 aspectos de la vida de Cristo, su carácter como evangelista. En Mateo, ¿qué aprendimos? Las palabras precisas que él decía, hay que usar terminología bíblica cuando predicamos. En Marcos, ¿qué aprendimos? Hay oposición, no física, no siempre física, hay oposición no física en el mundo espiritual, en nuestra contra, y tenemos que estar atentos a todo esto. Y hoy, en el Evangelio de Lucas, la compasión del Señor Jesucristo y su conexión con el Señor. Hay que aprender de esto y aplicarlo a nuestras vidas. La semana que viene veremos en el Evangelio de Juan otro aspecto de la vida de Cristo. Sería más teológico, como mencioné, más doctrinas, y enfatizaremos su deidad. Disculpa por haber pasado el tiempo, pero así terminamos y voy a orar. Gracias por su atención. Padre Santo, damos las gracias por tu palabra. Damos las gracias por habernos dado este tiempo aún en Zoom para aprender de la vida de nuestro Salvador. Ayúdanos a ser más compasivos como Cristo. Ayúdanos a ser fieles administradores de nuestro dinero, de no buscar las riquezas, oh Padre, pero dependernos de ti y ser liberales con respecto a nuestras ofrendas y en cuanto a nuestro deseo de ayudar a otros con finanzas. Y también, Padre, ayúdanos en cuanto a nuestra conexión contigo, con el Espíritu Santo. Ayúdanos a orar y tener la vida de oración que tuvo nuestro Salvador. Ayúdanos a hacer estas cosas y así imitar el modelo de evangelización del Señor Jesucristo. Lo pedimos en su nombre. Amén.